Estamos conversando con el historiador italiano Loris Zanata, que acaba de sacar un libro, El populismo, de editorial Katz. Es autor de numerosa bibliografía vinculada con la historia del peronismo y con las características de ese movimiento tan singular. Loris, te había lanzado una pregunta consistía en que mucha gente ve o identifica el ser argentino con el ser peronista. ¿Es una concepción populista? Yo creo que sí, más estamos en el núcleo de la visión populista del mundo. Sí, porque pensar en que exista un ser nacional, o no nacional, o sea, una comunidad social que no está basada en sus instituciones, en sus reglas del juego, que no es una comunidad política, sino que es una comunidad esencializada, que tenga un ser, que es como un organismo natural. Y hemos visto antes, hablando del populismo, que el populismo concibe la sociedad como un organismo natural. Bueno, es la premisa básica del populismo, de todo fenómeno populista, porque una cosa es, como es en la tradición iluminista, en el constitucionalismo liberal, pensar que, bueno, la sociedad es plural, es heterogénea, no hay un ser, hay un montón de seres. Claro. Ahora, estos seres, para que convivan sin destruirse, tienen que crear instituciones representativas y mecanismos a través de los cuales los diferentes seres se legitiman entre sí mismos. A lo mejor no se gustan, a lo mejor se detestan, pero se reconocen legítimos. Si en cambio se supone que alguien tiene el monopolio de este ser mítico, y bueno, ya no existe la posibilidad de reconocerle legitimidad a los demás. Y de hecho, la Argentina en los años 60 Otra y 70, vez el apretón autoritario, ¿no? Por supuesto. Y en la Argentina de los años 60 y 70, yo acabo de hacer un trabajo precisamente sobre esto, que en la Argentina acá saldrá sobre los grupos guerrilleros. Por supuesto. La Iglesia Católica en la etapa de la violencia política. Y la influencia en Montoneros. Claro. Y todos se mataban entre ellos, pero todos en nombre del ser nacional. ¿Qué te parece? Y el lenguaje no era muy diferente. El lenguaje de Montoneros, de los sindicatos peronistas, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, en realidad utilizaban este mismo imaginario. En realidad se peleaban entre ellos no porque eran tan diferentes, sino porque eran tan parecidos, porque compartían la idea que había un lugar solo, donde vivía este famoso ser nacional, que claro que cada uno lo declinaba a su manera, pretendiendo que fuera el único correcto, el único legítimo. Esa fue una guerra de religión. Ese es el principio de la guerra de religiones, del pasado, de hoy, del futuro. Loris, al comienzo de la charla hablaste de distintos matices del populismo, ¿no? Populismo de izquierda, populismo de derecha. Te recuerdo cuando hablaste del caso cubano y del caso Chávez, ¿no? El populismo actual, es decir, de pronto surge una voz populista en Europa, ¿no? El caso de Iglesias, profesor del grupo Podemos que proviene de Indignados, o los residuales de Berlusconi, o Le Pen, de alguna manera, ¿no? Es decir, fíjate vos, ¿no? Populismo de izquierda, Iglesias; populismo de derecha, Le Pen. ¿Tienen características semejantes? ¿Hay algún patrón de medida que los puede unificar? Bueno, el panorama está muy diferenciado en Europa. Hay algunos populismos que están más vinculados con el viejo nacionalismo, entonces se lo podría tildar más de populismo. El caso de Le Pen. Sí, aunque el caso de Le Pen ha cambiado bastante con la hija, con Marina Le Pen ha cambiado bastante. Por otra parte, trato de usar el menos posible estas definiciones de derecha e izquierda, aunque no es que estén equivocadas, pero lo que pasa es que los populismos quieren ser el todo, así que generalmente dentro de ellos hay instancias de derecha o instancias de izquierda. Por ejemplo, ahora Marine Le Pen ya no está tan
decididamente de derecha como era antes, hace un discurso más de derecha social y en ese sentido... ha sido votada por militantes de izquierda, de lo contrario es inexplicable... Un comunismo de derecha. Un comunismo de derecha, es una cosa realmente de carnaval. Pero yo creo esto, porque claro, si nosotros lo miramos desde el presente como corresponde, hay razones, yo pienso, para ser muy asustados y preocupados, porque estos movimientos de tipo populista muy heterogéneo entre ellos han crecido mucho. Está bien. Si uno mira lo que ha pasado en la Europa de la última década, si considera que Europa ha perdido peso en el mundo, que está en crisis muy grave, con tasas de desocupación muy elevadas. Elevadísimas. Si pensamos que ha cambiado radicalmente su perfil, hasta étnico, cultural y religioso, con la gran migración que ha habido, no se sorprende que hay una reacción de tipo populista, porque como hemos dicho antes, el populismo es una reacción que invoca una protección y una identidad comunitaria en contra de fenómenos que difunden la percepción que se está perdiendo esta comunidad. Entonces, de ahí la xenofobia, de ahí el odio al otro, al extranjero. Claro, pero aún en los populismos que no son xenófobos, su idea es: yo les prometo que lo voy a proteger, que lo voy a defender, que le doy identidad, que le restituyo la identidad que están perdiendo, todos. Pero si uno observa la profundidad del proceso que ha habido en Europa en esa última década, yo diría que casi se sorprende del poco populismo que hay. Si lo miro en una perspectiva histórica de largo plazo, yo soy historiador, entonces tengo esta enfermedad de salirme del presente y de pensar en un largo plazo. Si esta situación que la historia ha vivido hoy, que Europa vive hoy, la hubiese vivido en la época de entreguerras, bueno, no quedaba en pie ni una democracia en Europa. Así es. Entonces, si y mira que el fascismo estuvo bien extendido en Europa, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. Y entonces, si lo miro en perspectiva de largo plazo, yo observo que en realidad lo que ha caminado mucho en estos siglos no es el populismo. El populismo hoy está obligado a hibridarse. El populismo hoy, si quiere vivir, y vive, y prospera, pero tiene que ponerse la ropa del constitucionalismo liberal, tiene que pasar a través de elecciones, tiene que de alguna manera medirse con las libertades democráticas, y en ese sentido es una lucha de todos los días, acá como en Europa. La lucha de todos los días es: ¿será el populismo con su pulsión totalitaria a vaciar de adentro la democracia representativa? ¿O será la democracia representativa con sus instituciones, con su espíritu, que lo obligará al populismo a constitucionalizarse? Esa es la lucha que probablemente durará muchísimo tiempo. Esta actitud autoritaria en los populismos los lleva a tener, a los que tienen el poder, a una impunidad total. Es decir, generalmente se identifica al populismo con la corrupción. Claro, ahora, la corrupción es un fenómeno al que muchas veces se asiste también en la democracia, por supuesto, pero claro que la democracia tiene más sistemas de controlarla o de punirla. Y más pruritos. Sí, porque en la democracia, digamos que hay el principio democrático o de la democracia liberal o constitucional se basa en la difusión del poder. El poder no puede concentrarse en un lugar solo, deben de existir otros poderes independientes que controlan ese poder. Entonces, en ese caso, digamos que hay más anticuerpos en contra de la corrupción. En los sistemas populistas, el principio no es pluralista del poder, es un principio unanimista, como hemos dicho, y entonces el poder tiende a concentrarse en nombre del pueblo, de ese pueblo mítico entendido como comunidad homogénea, tiende a concentrarse en un lugar solo. ¿Y quién controla? Pero al final, yo creo que los populismos también tienen que pagar cuenta antes o después, porque en el populismo hay una contradicción intrínseca. El populismo considera que la sociedad se basa en un principio de unanimidad y que ese régimen populista lo representa. Pero en realidad es una construcción mítica, abstracta, que puede durar mucho tiempo o poco tiempo. Pero la realidad es una realidad histórica cambiante todo el tiempo, es heterogénea, dinámica, y al final
la heterogeneidad y pluralidad de la sociedad se impone y hará caer ese populismo. Y ese populismo en muchos casos tiene que rendir cuentas. Muchos rindieron cuentas. Los fascistas tuvieron que rendir cuentas, los nazistas que rendir cuentas, y hoy también... Pero perduraron después. Pero perduraron. Volvieron a aparecer. Volvieron a aparecer, ¿no? De forma diferente. De forma diferente. Pero sí, sin duda. Me contaste que no leíste los diarios hoy. Hoy no leí los diarios, no. Bueno, pero hoy fue designado un secretario del Pensamiento Nacional, Ricardo Foster, un hombre del grupo de los intelectuales que integran Carta Abierta, que son manifiestamente oficialistas. Y la base argumental del nombramiento dice más o menos así: diseñar, sí, estas son las funciones de Foster, de Ricardo Foster, diseñar, coordinar e instrumentar una usina de pensamiento nacional ajustado a los lineamientos que fija la Secretaría y articular la relación entre los institutos históricos del Ministerio a fin de lograr una homogeneidad. Ah, la homogeneidad. Me copian, me citan. Te citan. Esto es muy sorprendente, te voy a decir. Muy sorprendente, ¿verdad? Claro, yo, te comentaba que acabo de hacer un trabajo sobre la época de la guerrilla y esos son los planes montoneros, por ejemplo. En el programa Montonero, en aquellos años se hablaba exactamente de esto, de crear instituciones públicas que formaran al pueblo. O sea, es una idea ética del Estado. Educar al pueblo. Sí, es una idea ética del Estado para formar los ciudadanos de acuerdo con un pensamiento que es llamado nacional. Así que quien no piensa de esa manera no es nacional, es antinacional. ¿Ven la lógica amigo-enemigo? Es el enemigo, claro. Ahora, lo que no sé si estas personas se dan cuenta que saben... y bueno, ese es el Ministerio de la Cultura de Zdanov en la Unión Soviética, peor, es el Minkulpop, el Ministerio de la Cultura Popular de Mussolini, tal cual. Y es sorprendente en el 2014, yo creo que son palabras que no sé, no creo que puedan tener la consecuencia que han tenido en esa época. Claro. Es un poco anacrónico esto. Muy anacrónico, muy anacrónico, muy anacrónico. Entre las tantas mutaciones del peronismo aparece... una vez más esto, ¿no? Porque con Menem, que era otro peronismo, un peronismo, digamos, de una ortodoxia del consenso de Washington, estas cosas no se repetían, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Me encantaría. Cambiando los roles. Por favor. Es una cosa que yo siempre me pregunté y que no conozco a no vivir en la Argentina. Los peronistas de hoy que votan al gobierno de hoy, ¿votaban también al peronismo de Menem? No es tan así. No es una categoría certera, definitiva, ¿no? ¿Vos sabés cuántos votos tuvo Menem en el 2003, cuando estaba el balotaje? 4,5 millones de votos. Es decir, Menem, que había sido de alguna manera, bueno, era el dadivoso, el que construyó una sociedad de consumo ficticia, ¿verdad? Se retira, todo el mundo habla de la corrupción de Menem, el periodismo de investigación lo acosa con todos los casos de corrupción, aparece el gobierno de la Alianza, fracasa el gobierno de la Alianza, se proponen nuevas elecciones, aparece Menem como candidato otra vez más. 4,5 millones de votos. Era una cantidad impresionante de votos. Esos mismos que se oponían a Menem lo volvieron a votar. Te cuento una anécdota. Muchos. Que creo que refleja exactamente esto que me está diciendo, porque en tiempos de gobierno de Menem, yo me acuerdo un año que vine a la Argentina y estaba en la provincia de Santa Fe haciendo mis investigaciones. Pues, mis libros están hechos ensuciándose las manos en los archivos. Es la mejor manera de trabajar. Claro, y hablaba con un sacerdote de la arquidiócesis de Santa Fe. Y entonces se quejaba, ¿no? Era un gobierno liberal, el Washington Consensus. Y yo le pregunté, bueno, vote la oposición, ¿no? Como suele acontecer en un régimen democrático, no me gusta este partido. Y él me dijo, no, yo no podría nunca
votar la oposición. Y digo, ¿pero por qué? Dice, porque son de otro palo. O sea, ¿cómo decir? Bueno... perdón por la disquisición, es otra raza. ¿Cómo? Es otra raza. Hay algo, ese es el sentido. Claro, hay algo de eso. Antropológica de son diferentes, no lo voy a votar nunca en mi vida. O sea, ¿cómo decir? Nosotros tenemos, como decía antes, el monopolio de una representación popular que aunque por un momento esté desviada, en el caso de Menem, habrá que reconducirla en su cauce, pero dentro del mismo partido, porque ese partido no se considera una parte, se considera el todo. Sí, con Menem, con ese peronismo, no sucedía lo que sí sucedió con el kirchnerismo y el cristinismo, donde el periodismo crítico o la observación de cualquier persona de actos de gobierno eran consideradas, digamos, un ataque a la comunidad, o eran destituyentes. Fíjate vos la palabra que usaban, que se usa todavía. Fulano de tal es destituyente. Destituyente. Alguien proclive a dinamitar digamos, la calidad de un gobierno que deja mucho que desear, ¿no? Existe una versión italiana de esta palabra que era muy común durante el fascismo. No quiero hacer paralelos absurdos entre el gobierno actual y el fascismo, pero es curioso cómo las palabras a veces surjan de manera casi inconsciente, y la palabra era disfattismo. Disfattismo es lo mismo que destituyente. O sea, quien rema en contra. Sí. Como decir, somos todo uno, de vuelta a la idea de la unanimidad, remamos en una dirección. Una comunidad organizada. Y el disenso no es quien simplemente difiere legítimamente, sino alguien que es un germen patológico que está minando la cohesión del organismo. De ahí a expulsarlo, el riesgo existe. ¿Podemos adelantar un poco las conclusiones del libro que estás trabajando sobre la guerrilla en los 60-70? Bueno, un poco las adelanté. Es una síntesis de todo mi trabajo, y también lo digo a quien conoce mi trabajo, va a ser mi último libro sobre Argentina, así que desde entonces no lo voy a molestar más. Sos un campeón en materia de producción sobre la Argentina. No le voy a molestar más desde este último libro. No, al contrario, nos has enriquecido todos estos años. No, la idea es de vincular el mito de la nación católica, o sea, la idea que en la historia argentina el catolicismo ha terminado ocupando el centro de la identidad nacional, de vincularlo con la guerra de religión que tuvo la Argentina en los años 60 y 70. Esa es un poco la idea del libro. Sí, es interesante esto de las guerras de religión, como caracterización de los grupos armados, ¿no? Sí, esa es la lectura que yo propongo. Claro que en el libro está bien fundamentada con un trabajo empírico. La premisa es que en la Argentina, en parte por razones comunes a otros países y en parte por razones específicas de Argentina, se ha creado una especie de, en la creación del Estado Nacional, del mito nacional, se ha creado una especie de síndrome de la unanimidad, yo la llamo. Por un lado, por la tradición de la cristiandad colonial. La cristiandad colonial es muy importante porque, claro, ahí hay una coincidencia total entre el unanimismo político y el unanimismo religioso. Y la gran cuestión histórica que se pone en países que han tenido esta historia, que vale para Argentina como vale para Italia o España, la gran cuestión es cómo se pasa de una historia de unanimismo de ese tipo al pluralismo moderno. Pero en la Argentina hay más. La Argentina moderna nace con la migración. La inmigración ha tenido en la Argentina una capacidad... ¿Dijiste migración o inmigración? Inmigración a la Argentina. 1870, 1914. Claro. Y ningún otro país en el mundo ha tenido una inmigración tan revolucionaria en términos cuantitativos demográficos. Estados Unidos no, Canadá no, Australia no. En términos relativos a la población existente, ninguno. Eso yo... siempre vi que ha desencadenado en la Argentina una especie de obsesión identitaria, muy comprensible y legítima, porque claro, en un país como ese la obsesión se ha vuelto, ¿cómo vamos a encontrar algo que nos una a todos? Entonces, ese antiguo imaginario de cristiandad, de la unanimidad, se ha fortalecido por la búsqueda de un cemento. Y el cemento espiritual más fuerte, el más radical de todos, que además
era el mismo de los criollos que ya vivían aquí y de la mayoría de los inmigrantes que vinieron de Italia a España, ¿cuál podía ser sino el catolicismo? Pero el catolicismo, al querer ser el todo una vez más, ha terminado por incorporar las diferencias de una sociedad que se había transformado en una sociedad plural. Claro, y entonces muy heterogénea. En los años 60 y 70, cada uno tuvo su propia iglesia, cada uno tuvo su propio obispo, cada uno tuvo su propio evangelio, y todos se transformaron en teólogos de la nación. Los montoneros citaban el evangelio, los sindicalistas citaban el evangelio, las fuerzas armadas citaban el evangelio, todos luchaban y la mayoría mataban en nombre de Dios. En la iglesia hubo algunos... Las guerras de religión. Yo en ese libro lo rescato, algunos... obispos también y religiosos fueron los primeros en entenderlo y demostraron ser más laicos de la mayoría de los ciudadanos argentinos de esa época. Monseñor Saspe, por ejemplo, que era arzobispo de Santa Fe, en años de dictadura fue uno de los primeros que empezó a preguntarse, ¿pero existirá de verdad la Argentina católica? Y si existe, ¿cómo puede ser que esa Argentina católica se mata en nombre de Dios? Y son cuestiones que lo llevaron a él y a otros, a Jorge Mejía, que era el director de la revista Criterio, a plantearse el tema de la necesidad, y eran religiosos, de la necesidad de separar el tema de la identidad de la nación de sus instituciones. La fe no puede ser la base del orden político, lo entendieron ellos, hoy todavía muchos laicos no lo entienden. Loris, te agradezco enormemente esta charla y todos te agradecemos. Bueno, y esperamos tu nuevo libro. Bueno, que se va a agregar a toda esta cadena bibliográfica maravillosa. Bueno, hemos dialogado con el profesor Loris Sanata. Hablar del profesor Loris Sanata es hablar de amplios trabajos de investigación sobre la Argentina. Presentamos, mostré el libro El populismo, de ediciones Katz, que es reciente su distribución, una historia de América Latina, la internacional peronista, Perón y el mito de la nación católica, Eva Perón, una biografía política, y sigue. Una historia de la Iglesia argentina, una breve historia del peronismo clásico, Perón y el mito de la nación católica. Vasto trabajo de investigación. Ojalá lo tengamos pronto otra vez a Loris aquí en el estudio. Hasta mañana.